Empezarlo a hacer de manera ordenada, sociedad y gobierno de un solo lado. Poder enviar ese acuerdo, esa iniciativa, que es una facultad de los municipios, poderla turnar al Congreso del Estado, donde le he pedido que los próximos diputados, la diputada Brenda Cárdenas, el diputado Carlos Germán de Anda y Glafiro Salinas y el resto de los diputados puedan defender esa situación. Es el instituto que nos lo den a Nuevo Laredo para empezar a trabajar en materia de salud, donde falta mucha cultura. Y si estamos hablando de un tema de una ciudad moderna, debemos de poder tener los centros suficientes para poder atender a todos estos niños. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, tenemos un buen equipo, tenemos la gente preparada, con muchos de ustedes amigos míos, amigos de Martín, que nos ayuden, que pasen la voz, que finalmente el cambio tiene que continuar. Por eso el eslogan es "Más cambio va por ti", porque ese es el único propósito de poder seguir trabajando y generando más cambio por la persona humana, por las familias de Nuevo Laredo. Eso es lo que nos tiene que mover, eso es lo que nos tiene que alentar, y eso estoy seguro de que lo vamos a conseguir.